continuando con el tema con que partió la Monse hoy día, vamos a conversar ahora sobre todo nuestro foco ahora va a estar en muerte celular. Cuando yo les hablo de muerte celular, ¿eso es fisiológico o es patológico? ¿Es bueno o es malo? ¿Cuál es su opinión? Depende. ¿Prefieren que sus células mueran o que sus células no mueran? Depende. Depende. ¿De qué depende? De la situación, de los cambios fisiológicos. Más fuerte, a ver. De las funciones. ¿A cuáles matamos entonces? ¿Cuáles son las inútiles? Si tienen alguna anomalía, muy buen punto. Células dañadas, ¿cierto? Podría ser que sea mejor que se mueran. ¿Alguna otra? ¿Y las células senescentes qué les parecen? También tienen que morir. Entonces, el concepto de muerte celular va a depender, como dijeron ustedes, de que sea patológica o fisiológica del contexto. La muerte celular es súper necesaria, ¿ya? Porque es un mecanismo que permite mantener la homeostasis de las poblaciones. ¿Entienden el concepto de homeostasis, cierto? Se refiere al equilibrio, al balance. ¿Por qué? La Monse ya les habló de las células lábiles. Son células que tienen una alta tasa de proliferación. Este micrófono tiene hipo. No soy yo, es el micrófono. Entonces, estas células lábiles proliferan a una alta tasa y si no murieran, tendríamos 16 kilómetros de intestino, 2 toneladas de médula ósea y de linfonodos por individuo. ¿Se imaginan lo que seríamos? Entonces, este es el primer punto de la relevancia fisiológica de la muerte celular. Y también existen algunos trastornos o alteraciones que guardan relación con la proliferación y la actividad secretoria de algunas células en la cavidad oral. Por ejemplo, esta hiperplasia gingival que tenemos acá, ¿cierto? Donde hay una alteración en la homeostasis de estas células, hay una hiperproliferación y una actividad hipersecretoria de colágeno, que algunas veces tiene componente hereditario y en algunas veces también ocurre por consumo de fármacos. ¿Qué hace la célula cuando es agredida? ¿Cómo responde frente a la injuria? Bueno, lo primero, vamos a tener una célula normal que está en homeostasis y entonces viene este estímulo que cuando es un estímulo injurioso, en patología le decimos noxa, y va a depender de la intensidad y de la duración o persistencia de este estímulo, cómo va a responder esta célula, si es que va a ser capaz de adaptarse a través de cualquiera de los procesos que Monse les mencionó previamente, acá, ¿cierto? O bien va a sufrir un proceso de lesión celular irreversible y muerte. Muchas veces el estímulo es muy intenso, vamos a pasar, no alcanzar a pasar ni siquiera por acá, se va a ir directo a la lesión celular irreversible y la muerte. Ahora, ¿depende la respuesta celular solo depende del estímulo? ¿Habrá otro parámetro que sea importante en determinar que la célula se adapte o se lesione y muera? ¿Qué creen ustedes? El tiempo, totalmente de acuerdo, el tiempo es una característica del estímulo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo va a estar presente? Totalmente de acuerdo. Y algo que no dependa del estímulo, el tipo de célula, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué el tipo de célula? Porque va a depender del grado de diferenciación y de especialización de la célula, su capacidad de adaptarse. ¿Qué creen que pasa con las más especializadas o diferenciadas?
¿Se adaptan más o menos? Menos. Por ejemplo, piensen, ¿cuál me dicen un tipo de célula que sea súper, hiper especializada? Neurona, muy bien. ¿Alguna otra? Las células musculares. Las células musculares súper especializadas, sobre todo los cardiomiocitos, músculo cardíaco. Por lo tanto, tienen una menor capacidad de adaptarse frente tal vez al mismo estímulo que otras células menos especializadas, como ya dijimos, las células epiteliales, por ejemplo, o los fibroblastos. Ahora, esta respuesta celular frente a la injuria va a tener distintas manifestaciones. Lo primero es que va a generar un cambio en la función celular. Si es que este cambio en la función celular, acompañado a ciertos procesos adaptativos, es eficiente, la célula, ¿cierto?, va a volver posteriormente a su estado homeostático. Sin embargo, se habla de acá, esta línea representa lo que se llama el punto de no retorno, donde ya el estímulo dañino generó un nivel de lesión celular que es irreversible. ¿Ya? Y esa célula ya no se va a recuperar, solo va en proceso hacia la muerte. Y dentro del proceso de muerte celular vamos a tener cambios bioquímicos, vamos a tener cambios que van a ser detectables a nivel ultraestructural. ¿Qué es ultraestructural? ¿Cómo vemos los cambios ultraestructurales? ¿Podemos verlos o no? ¿Seguros que no? ¿Qué es la ultraestructura de la célula? ¿No han escuchado hablar de los microscopios electrónicos? ¿De transmisión y de barrido? Así es como podemos ver los cambios ultraestructurales, ¿ya? Y es más, aquí mismo en la facultad tenemos un microscopio electrónico de barrido. Se mueven las imágenes bonitas porque son como de 3D. Bueno, entonces, habíamos dicho, bioquímicos ultraestructurales, después tenemos los que ya podemos detectar en microscopía óptica, y finalmente hablamos de los cambios macroscópicos, que son los cambios que podemos detectar a simple vista. Ya. Aquí les tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo de un trabajo que hicimos hace varios años ya, con otra colega de la facultad, Andrea Paula Lima. No veo el año ahí, da lo mismo. Vamos a ver si funciona el video, pero en el fondo estos son fibroblastos del ligamento periodontal. Los sacamos de pacientes que se extraían los terceros molares, los cultivamos, ¿ya? Los marcamos con fluorescencia y quisimos ver cómo reaccionaban frente a estrés oxidativo, en este caso al peróxido de hidrógeno, que está ahí. Y para poder ver esto, queríamos en realidad evaluar cuál era la respuesta del calcio intracelular frente a este estímulo con de estrés oxidativo generado por peróxido de hidrógeno. Y para eso usamos una sonda que permitía marcar el calcio de color rojo. Entonces podemos ver que apenas aplicamos el peróxido al fibroblasto, esto es en tiempo real, podemos ver cómo hay una respuesta de calcio en el interior de la célula que es tremendamente rápida, ¿ya? Entonces aquí es cuando hablamos en principio de, si vuelvo atrás, esto, ¿no? Los primeros cambios que se dan a nivel bioquímico, pero acá, porque estas células no murieron, sino que estas células se adaptaron y fueron capaces de neutralizar estas especies reactivas de oxígeno. Y aquí vemos lo mismo. Caracterizamos algunos otros cambios de factores de transcripción y todo eso rojo que vieron ahí acá está medido en el tiempo en cuanto a la cantidad de fluorescencia roja que observaron. Bueno, entonces así es como las células reaccionan frente a estos problemas, como por ejemplo estas noxas del medio ambiente. ¿Y ustedes cómo reaccionan frente a los problemas del medio ambiente? Bien, este se llama el problema de los 9 puntos.
y dice, es una metáfora de los problemas de la vida. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Unir los 9 puntos de la figura 1 con solo 4 líneas rectas sin levantar la mano del papel. Se los voy a dejar ahí 10 segundos para que lo miren y lo piensen a ver si se les ocurre. Que dice unir los 9 puntos de la figura 1 con 4 líneas rectas sin levantar la mano del papel. Esa es una regla importante. Ya. Vamos a volver ahí al final para quienes la hayan resuelto, ¿ya? Continúen. Bueno, entonces, supongamos que ahora ya, frente a la noxa, la célula entró al punto de no retorno, lo cruzó y por lo tanto entró en muerte celular. ¿Ya? Entonces aquí viene la morfología de la lesión celular. Si ustedes se fijan, ¿reconocen estas células o no? ¿Se acuerdan de histología? ¿Qué son? ¿Quién lo sabe? ¿Se acuerdan del riñón? Los túbulos contorneados. Ajá, ya. Bueno, así son muy bonitos, ¿cierto? Parecen donuts cuando están normales. Pero mírenlos acá. Esto es la morfología de la lesión celular reversible. ¿Qué es lo que ocurre generalmente? Producto de alteraciones intracelulares, ¿ya? Principalmente alteraciones energéticas y de la permeabilidad de las membranas celulares, va a ocurrir que ciertas bombas que mantienen los niveles intracelulares normales de calcio, sodio, potasio y por tanto también de agua, van a fallar porque requieren ATP. Y cuando hay falta de producción de ATP, entonces estas bombas fallan y se produce un ingreso de agua al interior de la célula y estas se hinchan y se ponen pálidas. Pierden sus diferenciaciones apicales. ¿Se fijan? Y ahí están hinchadas, es decir, están llenas de agua con las membranas plasmáticas dañadas. Eso mismo, si lo vemos acá, si esta es la morfología normal de la célula, vamos a tener este proceso. Una célula que está hinchada y que finalmente va a explosionar. Que eso técnicamente lo llamamos como lisis osmótica, ¿cierto? Por ingreso de sodio y por tanto de agua al interior de la célula. Eso ocurre a nivel de la membrana plasmática, de los organelos, todos ellos se hinchan y terminan en un proceso de lisis osmótica. Y así es como la célula finalmente termina. Sin embargo, fíjense que todos estos cambios, cuando llegamos a esta zona que es la hinchazón celular, donde vamos a ver también desde el punto de vista de patología lo vamos a llamar tumefacción turbia, donde la célula está más pálida y más hinchada por estar con ingreso de agua intracelular, son todavía cambios reversibles. Que pierda las diferenciaciones apicales es reversible. Imagínense la plasticidad de la célula que de estar así puede volver a este estado. Sin embargo, los cambios que determinan muerte celular en el microscopio óptico van a ser aquellos que afectan al núcleo. 3 cambios que pueden identificar: pignosis, cariorrexis y cariolisis. Donde la pignosis es la constricción nuclear y aumento de la basofilia. La basofilia, ¿se acuerdan que era la coloración azul? Se ponen de un azul más intenso, un núcleo más pequeño, es decir, esto. Si el núcleo, esta era la célula, ¿esta la reconocen o no? Los cordones de hepatocitos. Bueno, aquí sería un hepatocito normal. Hepatocito con pignosis, núcleo contraído, y si lo viéramos en tensión, tal como esto, de una coloración
más intensa. Más pequeño, miren, este es el tamaño del núcleo normal. Fíjense ahí cómo queda, como un punto. Y que implica evidentemente el cese de la transcripción. Luego, la cariorexis, tal como el nombre lo dice, cario significa núcleo, rexis, ruptura, se rompe el núcleo, se fragmenta en pedacitos. Por lo tanto, ¿cómo lo van a ver? Como esto. Y finalmente, aquí tienen un núcleo cariorréctico, pero no sé si desde atrás lo ven tan claramente, ¿ya? Pero en el fondo ven fragmentos pequeños de núcleo. Y por último, cualquiera de estos dos cambios que ocurra ya en el tiempo va a determinar que ese núcleo que se destruyó se va a degradar y tenemos entonces cariolisis, disolución del núcleo. Es decir, ¿qué es lo que vemos? Vemos las siluetas celulares, pero son células que no tienen núcleo. Por lo tanto, si ustedes ven esto, pignosis, cariorexis o esto, cariolisis, significa que estas células y este tejido ya no están vitales, están muertos. Ya, acá entramos en la etapa que no hay vuelta atrás, la célula se murió, ¿cierto? No lo logró sobrevivir. Por lo tanto, pasamos al primer patrón de muerte celular. Hoy día vamos a hablar de 3 patrones. Vamos a hablar de necrosis, vamos a hablar de apoptosis y vamos a hablar unas palabritas de autofagia. ¿Qué es la necrosis? La necrosis es el espectro de cambios morfológicos que siguen a la muerte celular en un tejido que originalmente estaba vivo. Va a tener a grandes rasgos 2 grandes patrones dependiendo de la patofisiología del proceso. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir que por un lado la célula se rompa y libere las enzimas de los lisosomas, determinando autólisis, es decir, autodegradación de la célula por sus propias enzimas lisosómicas, o heterólisis, es decir, que esas enzimas lisosómicas degraden a otras células vecinas. Y también el segundo proceso que puede ocurrir es que se desnaturen las proteínas. Y ustedes saben que estas mismas enzimas también son proteínas, por lo tanto, si se desnaturan, van a quedar inactivas. Por lo tanto, es un patrón morfológicamente opuesto en el sentido de que en vez de degradarse todo el tejido, se conserva la morfología por un buen rato. Bien. Si es que lo que prima desde el punto de vista patofisiológico es el segundo proceso, es decir, la desnaturación de las proteínas y por tanto también de las enzimas lisosómicas, de las nucleasas que degradan el ADN, al quedar inactivadas, vamos a tener este patrón que se llama necrosis de coagulación, que viene del concepto de coagulación o desnaturación de las proteínas, particularmente enzimáticas. Se caracteriza porque el tejido está firme y pálido y se mantiene microscópicamente la arquitectura y las siluetas celulares. ¿Conocen este órgano? ¿O más bien lo reconocen? Correcto. Muy bien, es el corazón. ¿Qué tiene de raro este corazón? ¿Notan alguna irregularidad? Fíjense ahí. Hay un área pálida, pero que básicamente pareciera tener la misma consistencia que el resto del tejido, pero está más pálida, ¿ya? O sea, el tejido firme y pálido macroscópicamente, y microscópicamente, si ustedes recuerdan la histología del corazón, el corazón tenía los cardiomiocitos, que eran estas células con forma de H, entre medio estaba, ¿cierto?, el tejido conectivo, y tenían además esta estructura. ¿Se acuerdan de estas estructuras? Que unían una célula con otra. Exactamente, los discos intercalares. Fíjense que
son cardiomiocitos necróticos, son de acá, de esta zona. ¿Cómo sé yo que están muertos? ¿Cómo sé yo que están necróticos? Cardiolisis, muy bien. Si ustedes se fijan, el cardiomiocito en sí no tiene el núcleo, que debería hacerse un óvalo más o menos de este tamaño. Ni uno tiene núcleo. Sí vemos algo de núcleo acá en el tejido conjuntivo, de células inflamatorias y de alguno que otro fibroblasto que puede todavía estar vital. Porque obvio que el cardiomiocito va a morir antes que el fibroblasto. ¿Por qué ocurre la necrosis de coagulación? Ocurre por isquemia. ¿Qué entienden por isquemia? Se interrumpe la circulación. Algo con la circulación. ¿Qué es? Se detiene el riego, se detiene la circulación, anda por ahí. ¿Qué es la isquemia? Significa la pérdida de irrigación sanguínea a un órgano o tejido. ¿Es lo mismo la isquemia que la hipoxia? ¿Por qué? ¿Qué es la hipoxia? La disminución de la presión parcial de oxígeno en Falta de oxígeno, y si es hipoxia es reducción parcial del aporte de oxígeno. ¿Y si es anoxia? Total, ¿cierto? Aporte cero de oxígeno al órgano tejido. ¿Y qué relación tiene eso con la isquemia? ¿Qué pasa si yo corto el aporte sanguíneo? No hay oxígeno. ¿Qué es más grave o es lo mismo tener isquemia o hipoxia? ¿Qué creen? ¿Por qué? A ver, ¿por qué isquemia es más grave? Porque la sangre no solo transporta oxígeno. Muy bien, porque la célula tiene otros sustratos metabólicos a partir de los cuales se puede defender. Las células que tienen actividad glicolítica, por ejemplo, pueden mantener su síntesis de ATP a partir de la glucosa transportada por la sangre. Por lo tanto, si hay isquemia, se corta no solo el aporte de oxígeno, sino que también de glucosa. En cambio, cuando hay hipoxia, se reduce el aporte de oxígeno, pero la célula puede todavía sobrevivir a través de la captación y el metabolismo de la glucosa. Bueno, entonces, la necrosis de coagulación siempre va a ser por isquemia, por eso se conoce también como necrosis isquémica. Y va a producir un infarto. ¿Qué es un infarto? la interrupción del flujo sanguíneo a un tejido. Ya, está bien. Eso es isquemia, la interrupción del flujo sanguíneo de un tejido. Pero ¿qué es lo que pasa producto de eso? Que el tejido sufre necrosis por coagulación. Eso es un infarto. Una necrosis por isquemia. Por lo tanto, todos han escuchado hablar del infarto del miocardio, ¿cierto? Pero ¿se puede infartar, no sé, por una extremidad? ¿Sí o no? Sí, pues, todo el rato. Basta con que haya una necrosis por reducción del aporte sanguíneo. ¿Se puede infartar la pulpa dental? ¿Sí? ¿Qué tendrá que pasar? A ver, nómbrame un ejemplo que podría generar un infarto pulpar. Trauma dentoalveolar. Cuando los niños, bueno, los adultos también, se sacan la mugre, se pegan, ¿cierto? Acá, y eso produce muchas veces la intrusión del diente, la sección del paquete básculo nervioso que va entrando por la punta de la raíz, y tenemos una isquemia que va a generar un infarto pulpar. De hecho, no quiero avanzar, ahí. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, este es el riñón, ¿cierto? Nuevamente tenemos un área que tiene consistencia pálida, forma de cuña, y que en la histopatología, ¿cierto? Fíjense la diferencia, aquí hay una línea que de aquí para acá está el tejido de la corteza renal vital,
Y acá está el tejido no vital. Nuevamente, ¿cómo sé que no está vital? Porque si yo miro las células de los túbulos contorneados, nuevamente están con cariolisis. Y si ustedes se fijan, esto ocurre a nivel de todo el tejido, ¿ya? Ahora, van a encontrar algunos núcleos, pero no se confundan, son núcleos de células inflamatorias o células del estroma, ¿ya? Pero las células del parénquima han perdido su núcleo o han tenido cualquiera de los cambios nucleares mencionados: cariorrexis, cariolisis, pignosis. Aquí está el infarto pulpar. ¿Ha visto alguien alguna vez, algún amigo, alguna persona que tiene un diente más oscuro? Clásico, esto no es sinónimo de infarto pulpar, pero puede ser un signo. Porque ¿qué implica el diente oscuro? Implica un trauma dentoalveolar que produjo una hemorragia y esos eritrocitos se metieron por los canales dentinarios. Luego se empiezan a descomponer, ¿cierto? Todo el proceso de descomposición de la hemoglobina y queda el diente con un tinte oscuro, ¿ya? Muchas veces esa hemorragia por ruptura del paquete vasculonervioso deriva a una necrosis pulpar, una necrosis de coagulación o un infarto pulpar. Pero no necesariamente. A veces hay una hemorragia, pero se logra restituir el flujo sanguíneo y el diente queda pigmentado, pero no está necrótico, ¿ya? No está desvitalizado. Así que esto es un signo que podría sugerir necrosis pulpar isquémica, pero no necesariamente. ¿Cómo lo vemos en la histopatología? Vamos a ver el tejido conectivo con sus características, podemos distinguir las fibras, podemos distinguir donde habían algunos fascículos nerviosos, pero ¿qué nos falta nuevamente? Los núcleos, ¿ya? Los núcleos fibroelásticos, esto debería estar lleno de núcleos y no hay. De nuevo aquí, cariolisis. Ya, yo les había dicho que podían pasar dos cosas. Una es que se coagulen las proteínas, necrosis de coagulación. Pero podía pasar lo contrario, y eso es que se liberen las enzimas líticas del interior de la célula y se produzca la disolución del tejido. Y eso se llama necrosis de licuefacción. Porque el tejido se vuelve líquido, ya no tiene consistencia como en el caso anterior, sino que se vuelve un líquido. ¿Han visto alguna vez una necrosis de coagulación? Perdón, una necrosis de licuefacción. Ninguno tenía una espinilla. ¿Sí o no? Ya. Eso es el pus, es necrosis de licuefacción. Se caracteriza porque tiene este aspecto semilíquido a causa de estas enzimas hidrolíticas, ¿cierto?, que degradaron el tejido. Y se produce por infección por bacterias piógenas que producen la quimiotaxis de los polimorfos nucleares neutrófilos. Cuando tenemos una necrosis de licuefacción en un patrón localizado, es decir, una colección de pus, eso corresponde a un absceso, ¿ok? Entonces un absceso es una colección de pus, está bien localizado. Típico de la espinilla. Y dentro de la boca y en el territorio bucomaxilofacial tenemos muchos casos de necrosis de licuefacción y abscesos, porque la mayoría de los microorganismos que afectan el territorio bucomaxilofacial son microorganismos piógenos, ya los estreptococos, los estafilococos, todas las bacterias que van a conocer más adelante o que ya están conociendo en parte de microbiología probablemente, producen quimiotaxis de neutrófilos. ¿Ya? Y esto es lo que vemos. Por ejemplo, acá tenemos un absceso dentoalveolar, hay un proceso acá en el periápice que drena pus y que en la histopatología lo que vemos es esto que es semilíquido con núcleos de neutrófilos degradados predominantemente. ¿Se fijan de nuevo acá? Fíjense una acá que es por decúbito, los que no se han sacado los terceros molares y los tienen así en esta posición horizontal, pueden sufrir esto que es una caries por decúbito, que la fuerza de elusión empuja y rompe, aquí se acumula además alimento, restos y produce una caries en distal del segundo molar.
¿ya? Y aquí, cuando esto obviamente compromete la cámara pulpar y el tejido pulpar, van a entrar las bacterias de la cavidad oral ahí al interior y van a producir una necrosis de licuefacción, que clínicamente ahí está la dentina. Si se fijan, todo esto es neutrófilo y líquido amorfo. Clínicamente es súper sintomático y es muy doloroso cuando hay un acceso del cuerpo, ¿ya? Y la excepción a la regla, porque yo les dije que la necrosis de licuefacción ocurre por microorganismos biógenos y la necrosis de coagulación ocurre por isquemia. Pero por alguna razón el cerebro, cuando sufre isquemia y se infarta, sufre una necrosis de licuefacción, es decir, se genera una cavidad llena de líquido, ¿ya? Que no tiene esta vez que ver con microorganismos biógenos. Entonces esta es la excepción que confirma la regla, el cerebro. Y por último, hay una necrosis que es muy específica y que se llama de gasificación y que se produce frente a una infección específica, que es el Mycobacterium tuberculosis, que está ahí en rojito. ¿Ya? Este Mycobacterium causa la tuberculosis y aquí tienen un pulmón donde pueden ver en esta zona un tejido que con imaginación de patólogo se parece al queso, de ahí viene el nombre, casium, gasificación. Es una masa proteica amorfa que se caracteriza por la pérdida de la arquitectura tisular. Además van a ver unas células gigantes multinucleadas y una exposición de macrófagos y linfocitos de modo particular. ¿Qué pasa con las células necróticas? ¿Qué ocurre después de la necrosis? Lo más probable es que las células inflamatorias, ¿cierto?, fagociten todos los restos necróticos y no quede nada. Pero también a veces estos lípidos de las células necróticas van a precipitar, son un muy buen foco para el depósito de sales de calcio y se producen calcificaciones que conocemos como calcificaciones distróficas. Y por ejemplo, este es un tejido pulpar que tuvo unos focos de necrosis localizada y posteriormente se generaron estas calcificaciones que vemos de un color muy basófilo, casi negro. Lo mismo acá, ¿ya? Y en la pulpa les llamamos pulpolitos, litos de piedra, ¿cierto? Y el resto por pulpar. Y los podemos ver incluso en la radiografía, no sé si alcanzan a ver ahí la cámara pulpar en la pelotita. Tendríamos que verlo con la luz más baja, ¿se fijan? Y ahí hay uno grande. ¿Qué puede ocurrir? Bien, el segundo patrón de muerte celular es la apoptosis. Y la apoptosis, ustedes siempre, cuando yo les pregunto, ¿qué entienden por apoptosis? ¿Qué es lo que entienden? ¿A qué les suena? ¿Qué les enseñaron de la apoptosis antes? Esta es una muerte inducida programadamente o muerte celular programada. Bueno, es verdad, pero nada es tan absoluto en patología. La apoptosis es un tipo de muerte celular programada que va a funcionar en condiciones tanto fisiológicas como patológicas. Porque la necrosis vimos que en general ocurre cuando hay una noxa, algo falla, ¿cierto? Y por lo tanto, siempre sería patológica. Y en cambio la apoptosis puede participar en procesos fisiológicos y patológicos. Por ejemplo, acá estamos viendo la fusión del paladar secundario y en esta fusión hay células apoptóticas para permitir, ¿cierto?, que se junten los hemipaladares izquierdo y derecho. Ahí tenemos un ejemplo de apoptosis fisiológica. También la apoptosis ocurre fisiológicamente cuando el sistema inmune se activa y cuando ya se eliminó el agente patógeno o causal, este sistema puede volver a la homeostasis. Pero la apoptosis también puede ocurrir en condiciones patológicas. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso también. Ahora, en general,
comprendan que la apoptosis se asocia a procesos fisiológicos y patológicos, mientras que la necrosis es patológica, ¿ya? Pero si revisan a fondo la literatura científica van a ver que la necrosis también puede ocurrir en menor cuantía aparentemente que la apoptosis asociada a procesos fisiológicos. Por ejemplo, la necrosis también participaría en la función de los procesos palatinos. Pero por lo general, quédense con el concepto anterior, ¿ya? Pero sepan que nada es tan absoluto en biología ni en patología. Bueno, la apoptosis tiene dos grandes fases. Una fase que se llama de iniciación y ejecución, y una segunda fase que se llama de clearance y resolución, ya que en el fondo consiste en la eliminación de los restos apoptóticos. También van a ver que en esta fase de iniciación vamos a tener 3 vías de iniciación distintas. Una de ellas es la vía intrínseca, que está mediada por señales dependientes de la mitocondria. La segunda vía es la extrínseca, que va a depender de los receptores de muerte. Y la tercera vía es la de los gránulos exocíticos. Bueno, independientemente de la vía que inicie la apoptosis, todo va a ir a una cascada de enzimas conocidas como caspasas, las cuales van a degradar los componentes celulares y vamos a tener asociados cambios morfológicos, fragmentación del DNA, y vamos a tener luego un proceso que es el reconocimiento de señales en ausencia de inflamación. Y aquí hay una segunda diferencia importante con la necrosis. La necrosis siempre ocurre en presencia de inflamación. La apoptosis ocurre básicamente en ausencia de inflamación. Y esta fase de clearance y resolución se asocia con la fagocitosis de estos restos y la vuelta, ¿cierto?, del tejido a la homeostasis. Aquí tenemos un esquema de las dos principales vías, que serían la intrínseca, mediada por la mitocondria, y la extrínseca, mediada por receptores de muerte. ¿Cómo funciona cada una? En términos muy generales, ¿ya? Lo principal es que la vía intrínseca se asocia o se gatilla frente a ciertos estímulos lesivos para la célula. Por ejemplo, deprivación de factores de crecimiento, que haya daño del DNA, lo que se conoce también como estrés genotóxico, que puede ser causado por radicales libres, toxinas, radiación, o una respuesta de proteínas mal plegadas por estrés del retículo endoplásmico. Son puras alteraciones internas a la célula. En cambio, está la otra vía, que es la de los receptores de muerte, y que va a ocurrir cuando una célula, que generalmente va a ser una célula inmune, un linfocito T citotóxico o un linfocito natural killer, va a expresar un ligando a la célula blanco, que va a unirse a un receptor. Los principales o más comunes son FAS ligando y receptor TNF y su ligando TNF-alfa. Y esto va a activar un montón de proteínas adaptadoras en el interior de la célula y va a llevar, como siempre, a la activación de las caspasas. Las caspasas, a su vez, van a provocar la activación de endonucleasas que fragmentan el DNA en un patrón específico y también a la ruptura del citoesqueleto. ¿Qué es lo que pasa con la vía intrínseca? Estos estímulos están mediados por la mitocondria. ¿Y qué es lo que ocurre? Acá en la membrana intermitocondrial, entre la membrana, en el espacio entre la membrana interna y externa está el citocromo C. Cuando se altera la permeabilidad de la membrana mitocondrial, producto del acúmulo de proteínas proapoptóticas en la superficie, este citocromo C se libera y eso va a generar
la formación de un complejo que va a determinar nuevamente la activación de las caspasas y exactamente los mismos efectos posteriores. ¿Qué proteínas son estas? Las proteínas de la familia BCL2. ¿Ya? Por ejemplo, PAC y VAX, que son proapoptóticos, y BCL2, BCLX, que son antiapoptóticos. Según cuál predomine, los pro o los anti, se va a producir o no la liberación de citocromo C al citoplasma y por tanto la apoptosis. Y luego se van a formar estas estructuras con la fragmentación del DNA del citoesqueleto que se conocen como cuerpos apoptóticos y que van a ser fagocitados en ausencia de inflamación, que es un hecho característico. Acá está la vía extrínseca y vía de los gránulos líticos. La historia es parecida. Fíjense que hay un linfocito T citotóxico que por un lado está expresando el ligando FAS, que está uniendo el receptor FAS en la célula blanco e induciendo la apoptosis. ¿Qué vía es esa? ¿Cómo se llamaba esa vía de iniciación de apoptosis? ¿Cuánto era? Extrínseca, ¿cierto? Receptor de muerte FAS unida al ligando. Y para que vean que los linfocitos T citotóxicos no se llaman así por nada, para asegurarse que la célula blanco muera, además le liberan unos gránulos que se llaman granzima B, hacen un poro en la célula y van a estos gránulos a activar las caspasas efectoras. Es decir, por dos vías induce la apoptosis de la célula blanca. Acá lo pueden ver en una microscopía de fluorescencia. Acá está el linfocito, esta es la célula blanco, aquí está polarizando y liberando los gránulos. Ahí lo podemos ver, esto es microscopía electrónica de transmisión. Y aquí vemos las membranas plasmáticas y vemos ahí los gránulos que están entrando a la célula que va a ser eliminada por apoptosis. ¿Por qué vamos a eliminar esas células por apoptosis por parte del linfocito T? Por ejemplo, porque son células neoplásicas, malas para el sistema, o porque son células infectadas por virus y que por tanto hay que eliminarlas. Acá hay otras células que hay que eliminar, aquellas que tienen estrés genotóxico, ¿ya? Y aquí aparece una proteína que se las voy a dejar introducida desde ya, porque la van a conocer cuando hablen de las neoplasias y del cáncer en particular. Esta proteína P53 ya la habían escuchado, ¿no? ¿Sí? Ya. Una de las funciones importantes que tiene es velar por la integridad del genoma de las células. Por eso de hecho le llaman la guardiana del genoma. Por eso está ese mono ahí. No lo inventé yo, está en Google. Y cuando hay daño del DNA, esto va a generar el aumento de una proteína que se llama P53, ¿ya? Se va a aumentar la transcripción de esta P53, que tiene dos opciones. Lo primero que va a tratar de hacer es inducir el arresto del ciclo celular, para que esta célula con daño genotóxico no prolifere, y va a inducir un complejo de reparación enzimático del DNA. Si la reparación es exitosa, permite P53 se degrada, la célula vuelve al ciclo celular y prolifera ahora con su DNA reparado. Pero si este proceso no es exitoso, por ejemplo, porque el daño en el DNA es extremadamente grande, P53 va a inducir factores proapoptóticos, fíjense, tanto por la vía intrínseca, la vía mitocondrial, como por la vía extrínseca, generando aumento de FAS, y va a inducir apoptosis de esta célula con daño en el DNA. ¿Por qué no queremos que prolifere una célula que tiene daño en el DNA? ¿Por qué es tan importante que este proceso ocurra de forma exitosa? ¿Qué creen que pasaría si esa célula con DNA dañado o mutado siguiera proliferando? ¿Qué cosa? Un tumor, por ejemplo. ¿Ya? Cada vez que estas mutaciones afectan a genes de la proliferación celular,
de la muerte celular por apoptosis, de la estabilidad del genoma, podemos tener un tumor maligno, una neoplasia maligna. Bien, llegamos a la fase de eliminación. Fíjense que la eliminación de las células apoptóticas ocurre en ausencia de inflamación, porque en la membrana plasmática, ya sea la cara interna de la membrana, de la célula que va a ser digerida o del resto apoptótico a ser digerido, un fosfolípido que se llama fosfatidilcerina se va a deslizar desde la cara interna hacia la cara externa de la membrana plasmática. Y esa señal se llama tal cual IRMI signal, y es para que la célula, el macrófago, digiera este resto apoptótico y lo elimine sin llamar a toda la maquinaria de inflamación, sino que de forma muy discreta en ausencia de inflamación. Entonces, en síntesis, tenemos acá la apoptosis y la necrosis. Habíamos dicho que la necrosis, que está acá, iba a haber una célula que iba a tener fallos en sus bombas sodio-potasio ATPasa, por lo tanto, por falta de ATP, ¿cierto? Entonces iba a entrar agua, iba a entrar sodio, se iba a hinchar y finalmente iba a terminar en lesión osmótica. ¿Qué es lo que pasa morfológicamente en la apoptosis? Todo lo contrario. La célula, en vez de hincharse, ¿se fijan? Este es el tamaño original, se contrae. Se contrae ella, se contrae el núcleo y finalmente se fragmenta formando estos cuerpos apoptóticos, que son fragmentos celulares, con o sin fragmentos de núcleo, que van a ser después digeridos por los fagocitos en ausencia de inflamación. Una de las características principales de la necrosis es que dentro de las primeras estructuras en fallar son los sistemas de membranas celulares, que pierden la permeabilidad. En cambio, en la apoptosis, los sistemas de membranas celulares se mantienen indemnes hasta las etapas finales del proceso. Y que esta necrosis ocurre en presencia de inflamación y la apoptosis en ausencia de inflamación. Ya, veamos este bonito. Esto es una red epitelial. Aquí está el corion, los fibroblastos, ¿cierto? Y vemos algunas células. ¿Cómo vamos a llamar a este cambio? ¿Qué pasa con esos núcleos? Más fuerte. Pignosis, ¿cierto? Están contraídos, chiquititos. Estas células ya están muertas. Y fíjense acá. Esta célula, si consideramos que una célula, lo volvemos lejos para poder ver, que una célula normal, ¿cierto? Y un núcleo normal es de este tamaño, ¿qué pasó con esta célula y con esta célula que está con la flecha? ¿Qué pasó con su tamaño? ¿Es más grande o más chico? Esa es la pregunta del millón. Es más chico, ¿ya? Porque, ojo, este halo blanco que está acá es un espacio que queda porque la célula se contrajo. Por lo tanto, la célula es esto. Y está con pignosis, además, y es una célula contraída, por lo tanto, está en proceso de apoptosis. Fíjense que la apoptosis ocurre en células individuales, no en tejidos completos. En cambio acá, de nuevo, estamos viendo el tejido, ¿cierto?, del riñón, los túbulos contorneados, pero en esta zona hay una zona entera que está absolutamente sin núcleos y donde hay una necrosis, que va a ser más específica, es una necrosis de coagulación. Fíjense acá hay cordones de hepatocitos, aquí todavía están vitales, ahí está un núcleo y este sería el tamaño del núcleo. Y fíjense acá, en cambio, están con cariolisis en general, por lo tanto hay necrosis, pero es una necrosis de coagulación porque todavía distinguimos los cordones de hepatocitos, lo que serían los sinusoides, pero además de la necrosis, miren lo que está ocurriendo a nivel de esa célula. Esa célula está más rosada, eosinófila, y de tamaño más pequeño, contraída. Entonces está en proceso de apoptosis.
Y esta imagen lo que nos dice es que la necrosis y la apoptosis no son antagónicas, no es que tenga que ocurrir una u otra, ¿ya? Sino que pueden ocurrir de forma complementaria en un tejido. A ver, vamos a ver si comprendí. Miren, si esto es una célula normal, ¿ya? Acá en 1. En 2 ocurrió esto, y en 3 esto otro, ¿ya? Acá fue al revés. Esta es una célula normal, igual que esta otra, pero ocurrió esto. Y finalmente acá había la célula normal y ocurrió esto otro. ¿Quién puede identificar si esta o esta es necrosis? ¿Cuál de las tres es necrosis? ¿Cuál de las tres secuencias? ¿Las dos? ¿Esta? ¿Qué es lo que tenemos que ver? La célula, esta es la célula normal. ¿Qué le tiene que pasar? ¿Qué tiene que ocurrir, por ejemplo, con su tamaño? Aumentar. ¿La veis más grande? Está más chiquitita. ¿Qué puede estar pasando aquí? Esto es apoptosis, ¿ya? La célula aquí normal se contrajo y aquí, fíjense, está la célula con un cuerpecito apoptótico que está saliendo hacia afuera. Bien, esa es la apoptosis. ¿Y entonces cuál es necrosis? La 1. ¿Por qué la 1? Aumentó de tamaño. Se fijan que en azul está el núcleo y todo esto es el borde de la célula, que si ustedes se fijan, la membrana está como intermitente, ¿cierto? Porque la membrana está dañada. Está súper grande, así era, y ahora está de este porte. ¿Y luego qué pasó? Lisiosmótica. Se reventó. Si lo decimos en patología, lisiosmótica. Muy bien. Ah, y esto es lo que se me puede ocurrir que es, miren, esta es una célula normal y feliz, pero luego esta célula empezó a generar estos puntitos o vesículas. Y fíjense que la célula era este porte, fíjense que su núcleo está normal, pero ahora quedó mucho más flaca. ¿Qué le puede haber ocurrido? ¿Conocen ese proceso? Bueno, entonces ahora vamos a decir 3 palabras sobre la autofagia. ¿Qué significa autofagia? Vamos, ¿qué significa autofagia? Que se come a sí misma. ¿Ya? Autofagia. Perdón, quiero llegar acá. La autofagia es un mecanismo de supervivencia frente a la deprivación de nutrientes. Cuando estamos en economía de guerra a nivel celular y tisular, ocurre la autofagia. Como no tiene nutrientes para poder metabolizar y realizar sus procesos para generar energía, ¿qué es lo que hace? Se autometaboliza. Entonces, consume sus organelos y estructuras, los cuales van a quedar en una vesícula autofágica, se va a llamar una vacuola autofágica, que luego se va a fusionar esta vacuola autofágica con un lisosoma y va a formar un autofagolisosoma, y en el interior del autofagolisosoma se van a degradar los componentes de esos organelos para que finalmente se pueda producir mayor cantidad de energía. Tiene doble ganancia, es un mecanismo de supervivencia porque en condiciones de pobreza o de privación de nutrientes en el medio, si la célula digiere sus organelos, genera energía a partir de estos. Y al tener menos organelos, gasta menos energía. La autofagia más bien es un mecanismo adaptativo. De hecho, ¿conocen algunos mecanismos adaptativos de los que le nombró la Monse, en que la célula reduce su tamaño celular y su función? ¿Cómo se llama? Atrofia. Entonces, por ejemplo, la autofagia es uno de los mecanismos que conduce a la atrofia celular. Y la célula se adapta y puede seguir viviendo. Y si la célula no se adapta, va a morir por necrosis o apoptosis. Ya. ¿Resolvieron el problema, no? Ya, ¿cómo se
Se los voy a dejar en sus pensamientos para que lo... Cuando les suba la clase al curso, ahí les voy a poner la solución. Pero resuélvanlo antes. ¿Ya? Ahí está. 4 líneas y levantar la mano, moviendo todos los puntos. Los tengo con esos pensamientos. ¿Alguna duda?